México no existe información detallada sobre la demografía de la paternidad. En el año 2000, el gobierno comenzó a reunir información sobre los padres a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero las cifras son escasas, por lo cual tomaremos como referente para este programa las cifras de estudios realizados en Estados Unidos. Un 40% de los niños se acostará esta noche en un hogar en el que falta su padre. Antes de alcanzar los 18 años, más de la mitad de los niños pasarán una parte significativa de su infancia separados de sus padres. Se trata de una situación sin precedentes en la historia, o de este país o de cualquier otro país del mundo. Esta generación empieza a caminar por un territorio nuevo, desconocido, en el que tantos hombres viven separados de la vida de sus hijos y de las madres de sus hijos. Una de las causas de las que deriva esta elevada ausencia paterna es que en Estados Unidos se tiene la tasa de divorcios más alta del mundo. Más de la mitad de los matrimonios con hijos menores desembocan en un divorcio. Otra razón es que 1 de cada 3 niños nace de madre soltera. Y ambos fenómenos se dan en todas las capas sociales, independientemente de la raza y el nivel económico, creciendo de un modo más rápido entre mujeres blancas de mayor edad y con cierto nivel de educación. Son muchos los estudios que demuestran que esta ausencia paterna es el motivo principal de la pérdida de bienestar de nuestros niños. La infancia se ha convertido, para muchos, en un periodo especialmente difícil de la vida, a pesar de contar con mayores comodidades y recursos materiales. Ante esta crisis de paternidad que se vive, Transformación Renovación quiere compartir con ustedes el tema La belleza de la paternidad. Muy buenas noches. Muchas gracias por sintonizarnos en este programa. Me acompaña Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas noches. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes en este hermoso grupo de mujeres hermosas. Carlita. Hola, Carlita. Buenas noches. Gracias por estar nuevamente sintonizando el programa. Gloria. Hola, Gloria. Es un placer estar aquí con ustedes y más en esta noche que va a ser especial porque vamos a hablar de algo muy hermoso, la paternidad. Así es. Charito, hola Charito, gracias por estar nuevamente aquí. Al contrario, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. De verdad que participar en esos programas creo que son bastante edificantes porque hay tanta necesidad de que las personas conozcan, porque yo sé que esto va a ser de mucha bendición para sus vidas. Así es. Pues vamos a dar inicio y platicábamos la semana pasada acerca también de un tema, decíamos, un poco contradictorio, llamado hijos huérfanos con padres vivos. Y cuando estudiamos este tema fue que nos sacudió acerca de la paternidad, porque nos pudimos dar cuenta que debido a esta ausencia de padres hay muchos huérfanos hoy por hoy. Y entonces esto nos lleva a pensar qué está pasando con los padres de hoy en día, qué está pasando con esto que llamamos paternidad. Y antes que nada, pues creo que es necesario poder definir, ¿verdad? Poder saber qué es un padre, porque así como veíamos la semana pasada que el concepto de huérfano ha ido cambiando, también el concepto de padre hoy por hoy ha ido cambiando. Decíamos que cuando uno oía hablar de un huérfano pensábamos que era un niño que sus padres habían fallecido. Sin embargo, ¿verdad? Hemos visto que no es así. El hecho de que estén abandonados, de que no los atiendas, aún estando en la misma casa, son reconocidos como huérfanos. Entonces la pregunta en este momento es, ¿qué significa ser un padre? Yo creo que ser un padre abarca muchos aspectos, ¿verdad? Si hablamos de padre, estamos hablando de paternalismo, estamos hablando de responsabilidades. No es solamente, es tu padre porque te engendró. Sabemos que hay familias que aún teniendo papá, mamá e hijos, son familias desintegradas, ¿verdad? Y hablábamos también de que hay hijos que son huérfanos teniendo padres. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que creo yo que no se le ha dado la importancia de vida a lo que es la paternidad. Paternidad no es solamente que engendres un hijo. Desde el momento que una persona, hombre, mujer, deciden unirse con el propósito de concebir a un hijo, es porque ya planearon
saben que ese hijo tiene derechos de salud, de educación, derechos en todos los ámbitos. No es, como sea, porque está chiquito el niño no sabe, no, es un ser que siente, y que un niño desde muy chiquito, las experiencias que tenga son las que van a marcar toda su vida. Entonces estamos viviendo ahorita en una sociedad donde carente de valores, porque ¿dónde están esos padres? Si se dice que México tiene muchos jóvenes, ¿verdad? Me da tristeza cuando veo los jóvenes que hay en México, que hay en Campeche, cómo desfilan en los bares, en las calles, alcohólicos, drogadictos, y son los futuros padres del mañana. ¿Qué principios que le van a poder transmitir a sus hijos, a sus generaciones? ¿Dónde están los valores? Y si nos vamos un poquito más allá de ver quiénes fueron sus padres, quizá fueron papás que cometieron el error de haber concebido un hijo accidentalmente. Y si nos vamos más atrás y vamos viendo cómo se va deformando, ¿verdad?, lo que ha hecho que actualmente estemos carentes de valores. Yo creo que la cualidad de la paternidad es la cualidad, así se debe de ver, de ser ese papá que de ese charito, ¿no? De realmente tener esa responsabilidad de que si yo tengo un hijo, ¿verdad?, ese hijo yo tengo que hacerme responsable de ese hijo, de darle el estudio, el alimento y todo. Y ¿cómo se llama? Y hoy por hoy vemos que realmente la paternidad se ha ido desvalorizando un poquito, por decirlo así, o se ha ido transformando en otras cosas, ¿verdad? Porque al menos, por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá pues siempre estaba pendiente de darnos un buen ejemplo, de que el alimento y todo, ¿no? Entonces ese es mi hijo, o sea, y él cuidaba que no hubiera otros hijos fuera de él, que se sentía orgulloso, decía, ustedes pueden preguntar y no tienen otros hermanos, ¿no? Entonces esa parte de paternidad, papá al crear y procrear un hijo y serte responsable, creo que esa es la finalidad que Dios tiene para el hombre, que se haga cargo de su heredero, ¿no? Hoy por hoy puede un papá también ser aquel que recibe a un hijo. Por ejemplo, yo tuve un hijo y me dejó el padre de ese hijo, y me enamora otra persona, como se da hoy mucho en caso, pero dicen, este es mi hijo. Y a veces crece con ese amor de papá, aunque no sea el padre que lo crió, ¿verdad?, recibe eso. Entonces la paternidad hoy por hoy es, yo creo que quien realmente está al cuidado de ti, te lleva por un buen camino, no el padre que muchas veces te procrea y ahí te dejó, como decía el Charito, ¿no? Te deja allá por un ¿cómo se dice? Pues ahora que está de moda que los muchachos tienen relaciones con este y queda embarazada y ya no saben el amor libre, el amor exactamente, ¿no? Esa parte, no hay una responsabilidad de jóvenes y también de los padres de decir esto no es correcto. Yo creo que mucho va con los valores que como papás tenemos que darle a las generaciones, como decía, que no anden los hijos por allá, ¿no? La paternidad hoy como hoy está como un poquito mal informada muchas veces, ¿no? Yo creo que este tema de la paternidad tiene que ser reforzado en las escuelas, en la casa y en todo, porque realmente hoy por hoy tú ves a los jóvenes que ni respeto le dan al papá. No hay respeto. Tú puedes ver cómo le habla al joven al papá y el papá lo permite. Entonces uno como papá también tiene mucho que ver de cómo te den a ti la honra en esa paternidad a la que queremos hablar, hacia dónde la queremos enfocar. Dice que en griego, el pater, dice en griego, significa protector, es el que nutre, es el proveedor, es el progenitor, iniciador, fundador, autor, creador, maestro, líder, cultivador, generador, transmisor, adiestrador, sustentador, patriarca, organizador, defensor, uno que lleva la carga, estabilizador, animador, gobernador, mentor y modelo. Wow. Todo ese significado tiene en griego la palabra pater, que significa papá.
Entonces nosotros, o sea, yo cuando leí eso dije, todo eso tiene que ser un Así papá, es. para nada, ¿no? Porque nosotros realmente, que yo recuerde, traté así de recordar algo que yo pudiera decir, es cierto, mi papá en alguna ocasión me abrazó, me protegió, al contrario, yo no sé, dicen que uno recuerda siempre lo malo, ¿no? Pero yo quisiera tener recuerdos buenos y no encuentro recuerdos, puros recuerdos malos ahí, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué entonces un papá nada más se dedica a darte de comer, a darte techo, a darte vestido, pero hasta ahí? O sea, y aquí dice que él debe ser todo, o sea, un padre es tu todo. Entonces cuando las jóvenes andan en la calle en busca de algo, es porque no tienen en su casa lo que realmente es el papá, ¿no? O sea, andan buscando quien las abrace, quien las proteja, quien las eduque, porque a veces las muchachas, si alguien les dice cosas bonitas, pues dicen, ay, estoy enamorada de esta persona, aunque es mayor que yo, pero pues me enamoré. Pero no es eso, sino que carecemos de todas esas cosas que es un padre terrenal, ¿no? Hablando de lo terrenal. Sí, vamos a concretar esto, ¿verdad? De todo lo que hemos dicho. Se pensaba que ser papá es el que procreaba, el tener la relación con la esposa, ¿verdad? Y procreas un hijo y la esposa lo da a luz y entonces la persona, ese varón que contribuyó en la procreación es llamado padre, ¿no? Así lo consideramos por mucho tiempo. Estudiando este tema, ¿verdad? A esa persona se le llama progenitor, el que procrea a través de esa relación sexual. Hoy por hoy, dadas las situaciones que se presentan, el que es progenitor no siempre es un padre, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar, yo lo dividí de 3 maneras, con el progenitor que no es padre, con el progenitor que sí es padre, y con el padre que no es progenitor, que es lo que tú decías, Miriam, ¿verdad? De repente te encuentras con parejas donde ya hay un niño de por medio que no es hijo de la pareja, pero la pareja asume el compromiso de esa paternidad, pero él no fue el que lo procreó, pero también es padre, ¿sí? Entonces la paternidad, el hablar de padre, va más allá de una unión sexual, de una reproducción, va mucho más allá, y la definición que tú acabas de dar es muy clarita, la lista es muy larga, son muchas palabras que a mí me encantaría, si yo fuera padre, ¿verdad? Me preguntaría, yo soy protector, yo soy, como dice, el transmisor, yo soy el líder, yo soy el defensor, y empiezas a hacer tu checklist de todas estas características que debe de reunir un padre, y como tú bien dijiste, te quedas muy corta. Ves que nos hace, o sea, falta mucho en la paternidad que se está viviendo hoy por hoy. De eso queremos hablar a través de este programa. Es necesario tener una conciencia de la importancia que representa la paternidad en nuestra sociedad. Hay una crisis de paternidad. Y la crisis afecta en todos los sentidos, pero a veces las crisis también nos llevan a motivar, ¿verdad? A salir de donde estamos y a darle un revés a la situación. Y de una crisis queremos hacer que tú veas a la paternidad como algo bello, como algo maravilloso. Y vas a descubrir por qué te estamos hablando de esa belleza. Porque viene de algo totalmente bello la paternidad. Es necesario, ¿verdad?, que entendamos que como padres tenemos una gran responsabilidad, que no solamente se trata de irte a la cama, de tener una noche de pasión, y si sale un chiquito, qué bueno, ¿verdad? O qué malo, y listo. Tiene realmente una gran responsabilidad, no es una maquinita de hacer nada más seres humanos, tiene de verdad una responsabilidad mucho, mucho más allá de lo que uno se puede imaginar. Por eso es necesario que tomemos conciencia de lo que representa la paternidad, y si lo hiciéramos, muchos problemas que vivimos en la sociedad desaparecerían, porque la paternidad impacta en todos los sentidos. Dicen que la familia es la célula básica de la sociedad, ¿sí? Y si en una familia, ¿cómo debe estar constituida la familia? ¿Qué dijo Dios desde el principio? ¿Cómo se forma una familia? Bueno, pues una familia está formada principalmente, ¿no?, por un varón que es la cabeza
pues de la mujer, como está establecido en las escrituras. Y obviamente pues una mujer. En el principio Dios creó al hombre y a la mujer para formar una familia. Y a mí esto me llama mucho la atención, ¿no? Como la unión de un hombre y una mujer da un fruto, donde se empieza a reproducir y a crear la base de la sociedad, que es lo que Dios dijo, ¿no? Procrearse, fructificar, y luego vamos a poblar la tierra, vamos a llenarla, vamos a señorear sobre ella, vamos a tener dominio sobre toda la creación que Dios puso en manos del hombre, ¿no? Entonces, así es como está constituida pues la familia, y es muy importante el hecho de saber que puede ser un poco controversial, ¿no? Porque ahorita en el tiempo actual podemos creer que la familia se forma pues con hombre con hombre o mujer con mujer, y bueno, no tendríamos para cuándo terminar un asunto así. Sin embargo, a mí me gusta mucho algo que compartían la otra vez, ¿no? Es muy claro, lo que Dios ha establecido siempre va a dar un fruto. La unión de un hombre con una mujer da fruto a unos hijos. La unión de un hombre con un hombre no da frutos nada, y mujer tampoco da frutos, ¿no? Entonces, desde ese momento podemos empezar a delimitar el camino que Dios ha marcado para establecer la paternidad. Y muchas veces en las familias, aunque no sé, por ejemplo, yo crecí en una familia que no tuve a mi papá, ¿no? Y antes de que yo conociera a Dios, hubiese creído, porque nunca me faltó nada, siempre fue una niña pues cuidada, y mi mamá fue una mujer muy responsable, y siempre pude haber pensado que no necesitaba yo un padre. Sin embargo, después de que conozco la palabra de Dios, que tengo un encuentro con Jesús, un verdadero encuentro con Jesús, reconozco mi condición y digo, es necesaria la paternidad, la enseñanza de un hombre en nuestras vidas, para que nosotras como mujeres podamos desarrollarnos pues sanamente, como decía Gloria, ¿no? Con una identidad bien definida, y no andar cayendo en cosas pues que, por ejemplo, hace rato decían, bueno, a lo mejor buscas a un hombre que te trata bonito porque no te está viviendo tu papá. Bueno, eso sería algo pues más o menos aceptable, ¿no? Porque hay mucha gente que busca hasta a los hombres que los tratan mal, porque tienen tanta necesidad, tanta carencia de afecto, pues que acepta cualquier tipo de cosa. Ya no les importa si las trata bien, si les da de comer, simple y sencillamente por llenar ese vacío empiezan a aceptar pues cualquier tipo de situación, y pues eso a la larga lleva a una vida muy controversial, ¿no? Dios no se equivocó al hacer la familia con ese diseño. Tiene su propósito, su razón de ser, bien lo dijiste, hombre, mujer. Y en tu caso, yo me atrevería a preguntarte, bueno, tú ahorita lo puedes decir, tú me puedes hablar de este diseño, ¿por qué? Porque lo conociste a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero antes de conocer a Dios, pues tú nada más viviste con tu mamá. Y yo te puedo preguntar, ¿para ti tu mamá era tu mamá y tu papá? Sí, al principio era mi mamá y mi papá. Yo siempre sentí que nunca necesité de mi papá, porque todo me era suplido mediante mi mamá, ¿no? Que pues ha sido una mujer responsable, trabajadora. Muchas cosas de que están en esta lista mi mamá las ha llenado. Pero llega un momento en el que no digo que no se pueda o que no podemos encontrar una paternidad aún manifestada mediante una mujer, ¿no? Porque creo que la paternidad va más allá de eso, sino que está definida, yo creo, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta que la enseñanza que mi madre me ha dado es que es una enseñanza correcta, con valores correctos, con buenas instrucciones, siento que todavía no es suficiente, ¿no? Y pues obviamente no puedo salir y decir, bueno, voy a buscar hoy un papá, a ver dónde encuentro papá, ¿no? Muchas veces he querido casar a mi mamá, ¿verdad? Pero no se deja. Entonces, en la búsqueda de Dios, a encontrarme y que Dios me diga a mí, bueno, tú eres mi hija, ¿no? Tú eres mi hija, yo te aparté a ti desde el vientre de tu madre, porque así me lo ha dicho Dios. Ahí encontramos que tenemos un ejemplo, tenemos un camino, tenemos una persona que nos enseña a vivir una vida correcta, aún no solamente
una paternidad, no sé cómo definirlo, física o La presencia física del padre. ajá, o moral, ¿no? Sino espiritual, que es la que yo siento que la que tiene que definirse en nuestras vidas, una paternidad espiritual, que es la que yo encontré en Dios, obviamente después de que conocí la palabra y de que conocí a Jesús. Creo que siempre va a haber la necesidad de ese padre, de esa figura paterna. Creo también que padre tiene que ver con el hombre, con el varón. Madre tiene que ver con la mujer, así como está diseñado. Y aun cuando la mamá pueda llenar o cumplir muchas de las características que debe de tener un padre, siempre, ¿verdad?, va a hacer falta algo, porque así está diseñado, porque la mamá no va a poder cumplir con el rol que Dios mismo le asignó al padre, porque si lo pudiera cumplir, entonces no hubiera creado, no hubiera diseñado la familia como lo hizo, hubiera dicho, bueno, a la mujer puede sola, puede hacerlo, y lo puede hacer, pero leía yo algunos estudios que aunque hay mujeres que han levantado a sus familias, que ellas mismas dicen, he sido madre y padre, ¿verdad?, resulta muy, muy cansado, muy agotador, a veces resulta frustrante, resulta doloroso para la mamá. Yo te aseguro, tú tienes una mamá excepcional, pero si ella abriera su corazón desde lo más profundo, tal vez diría que hubiera anhelado que estuviera un padre allá en casa, que ha sido cansado para ella, que a veces hubiera querido tener a alguien a su lado para decirle, oye, Carlita tiene esto, Carla le pasa el otro, necesito que me ayudes, porque así está el diseño divino, ¿sí? Pero la sociedad, el mundo en el que vivimos nos ha planteado otros diseños, a los cuales nos hemos acomodado. Sí, el hombre se acomoda muy rápido a todo y los adoptamos y decimos, de este soy, con este me quedo, este está muy bien. Y nos olvidamos de preguntarle al creador de todas las cosas, al creador de la familia, ¿realmente esto es lo que tú quieres? ¿Realmente es así como debe de ser? Pero como es lo que nos funciona, lo damos por bueno, ¿sí? Entonces es bien importante que entendamos que la paternidad va más allá de todo lo que hayamos podido ver en nuestras familias, de lo que nos esté presentando la sociedad, de lo que nos esté presentando a través de las películas, aún de lo que nos esté presentando las leyes. ¿Por qué? Porque no todo lo legal resulta moral. No todo lo legal resulta agradable a Dios. No porque una ley ya diga que puede haber matrimonios entre personas del mismo sexo, significa que es bueno. Claro. No porque legalicen el uso de las drogas, significa que es bueno. No porque disminuyan las edades para tener relaciones, significa que es bueno. O el aborto, o tantas cosas. No porque lo digan en un congreso, en una ley esté escrito, significa que sea bueno. La mayor ley que tenemos, la Constitución internacional, mundial, estatal, municipal, aún de tu universal, ¿verdad? Es esta. Aquí lo dice, aquí dice cómo debes de vivir, que el hombre ha desviado, ¿sí? Ha torcido, lo que está escrito es diferente, pero hoy por hoy tenemos la oportunidad de realmente ver a la luz lo que Dios quiere que sepamos, lo que Dios quiere que vivamos, y no solamente tú, tus generaciones, porque si estando hoy en 2016 vemos lo que vemos, en 10 años que nuestros hijos sean adultos, ¿qué les espera? Estamos a tiempo de hacer algo por esas generaciones. Estamos a tiempo realmente de enfocar y lanzar a nuestros hijos en el camino que Dios quiere. Dice la palabra, que enseñemos a nuestros hijos, ¿verdad? Como dice, instruye al niño en su camino y de grande no se va a apartar de él. Entonces es muy necesario esto. Yo quisiera hacer un comentario, quizá pues difiero un poquito, ¿verdad? Todos tenemos, respeto mucho la manera de pensar de cada quien. De eso se trata este programa, de emitir nuestras opiniones. Sí, miren, claro que sí. Yo igual pensaba, diciendo, hace falta un varón en la familia, con un varón que tenga a la niña hay que darle cariño, afecto, palabras bonitas para que se sienta segura, para que no la vaya a regar con cualquier persona. Cuéntele a la audiencia, porque dice eso, usted es mamá soltera yo con soy una niña. Mi mamá, pues divorciada con mi niña, ¿verdad? Pero, lo digo por esto, no es una garantía que hablemos de una paternidad responsable cuando hay papá, mamá e hijos. No es una garantía. Tampoco es una garantía cuando mamá está sola
y funge como papá y mamá, y viceversa cuando papá está solo. Ahora, tiene que haber un equilibrio, que es la familia. La familia dice que es una ordenanza de parte de Dios. Como nadie, dice, nosotros no fuimos educados para tener una familia, por lo tanto no conocemos cuáles son esos principios que tiene una familia, que tiene el tener hijos. Y les digo que difiere un poquito que el hecho de tener un padre y que tenga una hija, vamos a poner adolescente, que es la época más terrible de los jóvenes de ahora, porque hay muchas inquietudes, y pienso que lo que ha faltado es conocimiento de parte de los padres, porque a la niña la puede abrazar su papá, su mamá, demostrarle el cariño, el afecto, económicamente darle lo que quiere la niña, cuidarla, llevarla, traerla, pero al final la niña resulta embarazada. ¿Y cómo? ¿Y qué pasó? Entonces, te digo por una experiencia que tuve, ¿no? que viví, de una jovencita. Y entonces yo digo así, ¿y qué pasó? Y su papá la abrazaba y le decía, hija, te quiero. Así. Entonces digo, bueno, no es una garantía que tenga papá, mamá, y aún el papá la trate como una mujercita, como una princesa. No es una garantía que la niña. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Tenemos que conocer principios y valores. Esos principios y valores yo creo que no existen en ningún documento. Porque si hablamos de normas, leyes y reglamentos, ¿qué dicen las normas en cuanto a al sexo? Píldoras anticonceptivas, inyecciones, para tener una paternidad incluso en Estados Unidos se está vacunando a las niñas de adolescentes para inmunizarlas, para que no tengan bebés. Y dicen que a los 21, 22 años les ponen otra vacuna para neutralizar la que le pusieron. No sé hasta dónde. Así como a los animales, Sí, así ¿no? como A los los perros animales. que los Sí, inyectan sí, para que no se exactamente, embaracen. así. Bien, últimamente escuchan que hay vacuna para esto, que hay vacuna para lo otro. No critico, no juzgo porque La no sé, pastilla del yo día desconozco. siguiente, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero todo eso a la larga tiene sus consecuencias, ¿verdad? Entonces, hablábamos de algo espiritual, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué decimos nuestro Padre Celestial? ¿Qué significa para nosotros nuestro Padre Celestial? Él sí tiene todos los valores, Él sí tiene todos los principios, Él es amoroso, Él es justo, es honrado, Él es verdadero, siempre y cuando tengamos una comunión íntima con Él. Porque a Él le puedes decir lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás viviendo. Pero obviamente para poder conocer de ese Padre Celestial, tengo que conocer sus principios y sus valores. ¿Cuál es el propósito de la familia? Que todos vivan conforme la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Papá, mamá, hijos unidos en la palabra, conociendo la palabra, viviendo la palabra. Ajá. Da tristeza de verdad porque incluso en las iglesias donde se predica la palabra, hay matrimonios que se divorcian, hay niños que no tienen padre, hay familias desintegradas. ¿Y qué está viviendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que el Evangelio no es de palabra. El Evangelio, como decimos, el reino de Dios, es una cultura. Es una cultura. Y en una cultura tenemos que cambiar hábitos, principios, valores. Pero, ¿qué está pasando en la sociedad? La sociedad ahorita, ya no hay valores, ya no hay principios. Ves que fácilmente cualquiera saca un arma y mata, así, y como si nada. Porque ya un alma, para ellos una vida no vale nada, ¿verdad? La gente está desvalorizada. Ahora, ¿qué podemos hacer para que esta situación mejore?
Quizá el padre que tenga hijos adolescentes diga, ya no soporto a mis hijos, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? La muchachita se va con el novio, el muchachito drogadicto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bien. Nunca es tarde. La única garantía que podemos decir es que a través del conocimiento, de la palabra, de los principios y valores, podrás tener una solución. No hay otra alternativa. No, si estás solo como papá, no se te acaba el mundo con tener que educar a tus hijos. Pero tienes que seguir fundamentos, valores, principios, hábitos, disciplinas. Porque estamos hablando de que aunque haya papá y mamá, las familias están desintegradas. Los papás se están divorciando y resulta más nocivo para unos hijos ver a los padres cómo se ofenden, cómo se agreden. Ahora, ¿cuál es el propósito de que estemos platicando de esto, verdad? Sabemos que la única alternativa que hay es conocer. Conocer qué es ser padre, tener una paternidad responsable, a los jóvenes hablarles de lo que es una paternidad responsable, a las niñas hablarles de lo que es una paternidad responsable, no solamente pasar un rato de sexo, como dicen, vamos a hacer el amor no se hace, lo que las personas tienen es una relación sexual, ¿verdad? ¿Por qué los padres permiten que niñas de 11, 12 años tengan novio? Ahorita aquí en Campeche, las chicas menores de 15 años ya tienen sus bebés, ¿sí? ¿Y qué está pasando? ¿Cómo nacen esos niños? Apenas la niña está dejando de ser niña, todavía sus órganos no están bien formados como para tener una maternidad y tener hijos sanos. Entonces, ¿qué tan importante es pues lo que estamos hablando ahorita, verdad? Sí. Para los padres que nos escuchan, para las madres que nos escuchan, sí tiene una solución, sí se puede, te va a costar trabajo, no es fácil, pero si tú quieres, se puede, ¿verdad? Así es. Como ejemplo, bueno, yo puedo decir, yo soy una madre divorciada y gracias a Dios, no les voy a decir, sí faltó un padre, por supuesto que sí, hace falta esa figura de padre. Y sobre todo en la época de la escuela, cuando los niños comienzan a ir a la escuela, como que se marca más ese problema. Y recuerdo que le decía a mi hija cuando tenía unos 5 o 6 años, me decía, mamá, ¿y por qué yo no tengo papá? Mira, hija, le digo, tú eres una niña completa. Pues gracias a Dios ya conocía la palabra y le hablaba así. Haz de cuenta que eres una paloma que tiene 2 alas. Un ala lo representa Dios y la otra ala la represento yo. O sea que tú tienes un papá. Por lo tanto, tú puedes volar tan alto como cualquier niño, porque tienes papá y mamá. Y sí se puede. Y a mi hija le fui educando de manera que, pues, se fue llevando eso en la mente, no la estaba yo engañando. Le estoy diciendo que tiene que aprender a ser fuerte, valiente y que no necesita tener, sí, pues claro, un padre, pero ¿qué caso tendría que yo le pusiera un padre postizo, vamos a decir así, ¿verdad? Con riesgos de que le pueda pasar algo a mi niña. O sea, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Las mamás que lo hacen, qué bueno, que tienen esa seguridad, esa confianza. Yo me dediqué a mi niña, gracias a Dios, pues todo ha salido bien, ¿verdad? Pero no, tampoco es una garantía, solamente que yo puedo garantizar a través de la palabra, más que nada que conocerla, vivirla, eso me ayudó a salir adelante. Eso que está diciendo Charito es muy cierto. Tú puedes tener, ¿verdad?, al papá y a la mamá, y lo veíamos en el programa pasado y hablábamos de esa orfandad. Puedes estar sola, pero no porque estás sola, ¿verdad? Lo que decíamos hace ratito es que muchas mujeres dicen, he sido padre y madre. Ahí es donde queremos enfocarnos. No puedes abarcar los dos papeles, pero lo que usted bien le enseñó a su hija es lo que queremos que tú aprendas en esta noche. ¿Quién va a asumir la paternidad en aquellos hogares donde no está la figura paterna? Y aún estando la figura paterna, va a asumir siempre la paternidad, porque lo dice la palabra de Dios,
que aunque tu padre y tu madre te dejaran, ahí está Jehová, el Señor, ¿verdad?, que te recogerá, que Él es el Padre de los huérfanos, que Él es nuestro Padre. Y que yo quiero que vayan, ¿verdad?, que busquemos en la palabra de Dios. Si tú tienes tu Biblia, vete a la palabra de Dios, ahí vas a ver por qué hablamos de Dios Padre. Y eso es lo importante de esta noche, lo importante de este tema, que estamos viendo una crisis de paternidad en la sociedad, pero hay una paternidad verdadera, hay una paternidad eterna, hay una paternidad, hay un Padre que no te va a fallar, hay un Padre que es perfecto, que aun cuando en casa no esté papá ni mamá, ahí va a estar Él, que aun cuando en casa tal vez nada más esté mamá, ahí va a estar Él, el Padre que no te va a abandonar. Y dice Juan, en versículo Juan 1, 12, 13, dice: a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿De quién está hablando aquí la palabra? A los que creyeron en Él, a los que creyeron en Jesús, porque fue Jesús, ¿verdad?, el que vino a darnos esa cualidad, ese derecho legal de ser hijos de Dios. Y también lo dice Primera de Juan, cuando dice: miren con cuánto amor nos ama Dios el Padre, Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y los somos. Por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. La palabra nos está diciendo que Dios puede ser nuestro Padre. No solamente se limita a ser nuestro Creador, porque quienes no han creído en Jesús solamente son criaturas de Dios, creación de Dios. Para que tú puedas alcanzar esa cualidad de hijo, necesitas reconocer a Cristo en tu corazón, necesitas creer que Él vino, ¿verdad?, enviado por Dios a morir por ti en esa cruz, a pagar con su sangre por tus pecados, que Él fue el que te reconcilió con Dios, que Él fue el que te dio la calidad de hijo. Y cuando tú realmente reconoces a Dios como Padre, Él te reconoce como hijo. Y aquí viene algo importante, que aun cuando uno, la palabra lo dice, se sabe hijo, no vives como hijo. Sí. Aquí lo que falta, tomando en referencia a todo lo que hemos estado platicando, ¿no? La palabra dice: instruye al niño en mis caminos. Sí. Y muchas veces decimos, en el camino solamente de Dios, no. Gloria leía hace rato el concepto, ¿verdad? Y nos decía todas las características que debe de cumplir un padre, ¿verdad? Y muchas veces, como somos ignorantes realmente de cuál es mi función, cuál es mi papel, es como un trabajo, te dicen, tú vas a un trabajo y te dicen, tienes que hacer esto, esas son tus funciones. Muchas veces al joven, pues como no ve eso en el papá, no sabe el joven que el papá tiene que hacer todo lo que Gloria leyó, ¿verdad? Porque si yo hoy le pregunto a Omar, ¿cuál es tu función como padre? Pues él va a decir, a lo mejor nada más comida y esto y todo. Pero, y si yo le dijera, ¿sabías que mira, el padre es esto y esto? Yo creo que va a tener su cara de, todo eso, ¿sí? Eso es una responsabilidad muy grande, no la quiero, porque lamentablemente las cosas, ¿verdad?, que son de trabajo, que son estar allá, muchas veces no queremos esforzarnos ni trabajar, no queremos llevar responsabilidades. Hoy por hoy el joven es muy irresponsable, pero eso es también culpa de los papás. Hablamos de los papás, ¿no? De la sociedad. De la sociedad. ¿Por qué? Porque nos vamos por lo más fácil. Hoy por hoy la tecnología, le das al niño el teléfono, lo más fácil. ¿Cómo le vas a instruir al niño a decir, tienes que sentarte así? Porque hasta eso, antiguamente te decía la mamá, a ver, el papá, te vas a sentar así, las groserías no se dicen, si tú haces esto te voy a dar porque eso está mal. O sea, te están enseñando lo correcto, que seas tú un ejemplo, que ellos se sientan orgullosos de tener un hijo educado, un hijo que no dice mentiras, un hijo que se porta bien. O sea, todas esas cosas que se han ido perdiendo hoy por hoy, porque la tecnología, el teléfono, la computadora, todo eso viene a quitar, ¿sí?, que nosotros le enseñamos a nuestros hijos los valores. Muchas veces yo veía hoy con tristeza una noticia que pasó en Veracruz de los muchachos que violaron a una joven. Cómo los papás solapan a los hijos, muchas veces solapamos a los hijos. ¿Por qué? Porque como no les enseñamos valores, no les enseñamos a ser honestos, fieles, agradecidos, honrados, el papel que dice acá, que debe ser el papá, no lo enseñamos. Entonces el hijo cuando hace algo malo,
¿Y el papá qué hace? Lo va a solapar, ¿verdad? Justifica. Lo justifica, porque sabe que de entrada él es el culpable, de él, es claro. culpa de él, ¿sí? ¿Cómo le va a decir al hijo por qué lo hiciste o eso está mal si nunca le enseñó las cosas correctas? Por eso dice, instruye al niño, ¿no? En todo, porque el camino de Dios es la palabra, ¿sí? En la palabra vamos a encontrar todo lo bueno, lo correcto, lo agradable. Pero cuando nosotros mismos como papás ni tan siquiera leemos, vamos a decir, un libro que nos va a dar una enseñanza, una cultura. Hoy por hoy, la verdad que son muy pocos las personas que leen un libro, ¿sí? Hasta en las escuelas se ha perdido eso de que lee, ¿no? Entonces, aquí lo que falta es mucha información en los padres, en los hijos y en todas las generaciones, en el gobierno. Decíamos hace rato que autorizan, que ya están aceptando muchas leyes, porque el gobierno lo que menos quiere son problemas. Es más fácil, decíamos, la carta decía, la mujer con la mujer, el hombre con el hombre. Eso no es correcto. El gobierno lo sabe que no es correcto, ¿sí? Pero con tal de no echarse problemas, situaciones, está bien. Y eso es una cadena que se va llevando, ¿sí? Es una cadena. Se está desvalorizando tanto los valores, la conducta, la costumbre, lo que decía Charito, ¿no? Se ha desvalorizado tanto esto, que hoy por hoy, nosotros, esta generación que conocemos de Dios, somos los que a través de estos programas vamos a dar ese granito que hace falta en todo, ¿no? Yo te invito a que tú realmente, papá, mamá, busques cuál es tu rol, qué es lo que tú tienes que hacer para ser un buen padre. Investiga así como nosotros investigamos, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces Gloria se impactó de decir, todo esto, ¿sí? Yo recuerdo 3 cositas nada más. Y uno que dice, se queda limitado, sí. Pero el leer, dice, por eso dice, mi pueblo muere por ignorancia, ¿verdad? Porque estamos en ignorancia, tenemos que avanzar para que nuestros hijos realmente... Tú decías, a 10 años, ¿qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestras generaciones? Pues en nosotros está decir, yo no quiero que mi hijo se drogue, yo no quiero que mi hija salga embarazada, yo no quiero que se quite la vida, que se suicide, porque hay mucho suicidio en Campeche. ¿Por qué? Porque o se embarazan, o el niño que menor de edad, que ya mató a la niña porque... cosas que vemos hoy, veía yo que el niño de 14 años que mató a su novia de 11 años. Dices tú, o sea, son niños. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde estamos los papás cuando el niño necesita realmente? Dándole un teléfono. Sí. Nosotros tenemos pues la ventaja, ¿no? De que a tiempo, porque aún estamos jóvenes y tuvimos la ventaja de conocer a Dios, porque a mí me dio mucho gusto de leer esta palabra. En Efesios 2:3 dice Dios, entre los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, a mí eso me da mucho gusto, porque digo, gracias Señor, porque a tiempo nos rescataste. Hay tanta gente que llega a la vejez, que muere y jamás conoció de Dios, jamás tuvo la oportunidad que nosotros estamos teniendo ahorita de encaminar a nuestros hijos, de ver a nuestros nietos en otra época, en otras cosas, ¿no? Es muy hermoso poder entender que Dios nos quiere, y Él desde el inicio de nuestra vida, Él nos está llamando, nos está exhortando, pero nosotros estamos muertos en vida, como dicen. Es necesario que entendamos, ¿verdad? Que ya lo sabes, ya te lo dijimos, Dios es Dios Padre, pero también es importante que tú le pidas a Dios, porque lo puedes oír, y por eso te decía hace ratito, te puedes decir hijo de Dios y no estar viviendo como hijo de Dios, ni estarlo reconociendo realmente como Padre, porque necesitamos que se nos revele realmente, que el Espíritu Santo venga, ¿sí?, a hablar a nuestra vida y empezar a mostrarnos cómo es Dios como Padre. Y lo vamos a hacer también a través del conocimiento de la palabra. Cuando tú te metes en la palabra y empiezas a ver todas las cosas que Dios como Padre hace hacia sus hijos, tú lo puedes entender, y entonces empieza a ser Dios Padre el ejemplo de ese buen Padre,
¿sí? Que es el que deben de imitar todos los papás de todas las familias del mundo. Y es el ejemplo que le debemos de dar a las futuras generaciones. Pero mientras no vayamos realmente a esa fuente, no vayamos al Espíritu Santo, no vayamos a la palabra, no lo busquemos a Él ni le pidamos la revelación, vamos a seguir como estamos y vamos a seguir viendo, creo que aún cosas peores. Por eso es necesario que tú conozcas a Dios Padre. Y hay muchos versículos de la Biblia que nos dice que Dios como Padre es compasivo, es amoroso, Él nos disciplina, Él es fiel, Él te recompensa, Él te da si le pides, Él te alimenta, Él te provee, Él te corrige, Él te otorga vivienda, Él te otorga vestido. Dice que si vas de la mano de tu Padre, nadie te puede hacer daño. O sea que Él es tu protector, Él es tu mejor guardián, te da un valor. Y eso es algo a lo que yo quería llegar. Cuando hablábamos de la orfandad, decíamos que cuando uno no tiene un padre, hay una falta de identidad. Uno no sabe ni quién es, porque estás buscando quién era mi padre, te hace falta como que esa otra parte. Por eso aún cuando la mamá puede ser mucha mamá y quiere hacer los dos papeles, el niño en automático está preparado y siente que algo le hace falta. Por eso es que un niño pregunta, ¿y dónde está mi papá? ¿Y por qué no hay papá? ¿Y por qué yo no tuve papá? Tú no se lo estás inculcando, él solito siente la necesidad de preguntar por esa otra personita que debe de conformar la familia. Cuando tú conoces a Dios, tú puedes darle las respuestas correctas, tú le puedes dar las respuestas adecuadas, tú puedes mostrarle a tu Padre Dios y que sea el Padre de Él, porque también hemos caído en un grave error. Uno como hijo de Dios, ¿verdad? Uno como creyente dice, bueno, yo soy creyente, pero no porque tú seas creyente, tus hijos también son creyentes. Usted decía, porque en las iglesias, hijos de siervos, sus hijos se drogan, sus hijos se embarazan, porque necesitas nacer de nuevo, lo dice la palabra, para que tú seas hijo, y no hijo de carne, no hijo de sangre del hombre, sino hijo de la sangre del Cordero inmolado, del que murió en la cruz. Yo puedo ser el mayor pastor, apóstol, evangelista, tener todos los ministerios, pero si mi hijo, si mi hija no ha nacido de nuevo, no ha entregado su vida a Cristo, no se puede llamar hijo de Dios. Porque Dios, como dicen, no tiene nietos, no tiene sobrinos, ¿sí? ¿Qué tiene? Tiene hijos. Y mis hijos deben de ser sus hijos. Entonces nuestro deber como padres es primero que tú conozcas a Dios Padre. Que tú conozcas quién es ese Dios amoroso, quién es ese Dios, ¿verdad?, que quiere ocupar el lugar de padre en toda tu familia, que quiere enseñarle al papá, ¿verdad?, a ocupar ese lugar que realmente le corresponde. Y segundo, que tú le muestres a tus hijos ese Dios Padre y que lo encamines a conocerlo como Padre para que Él pueda hacer lo mismo, ¿sí? Entonces es tan necesario que tú lo entiendas. Y decíamos que el programa se llama La belleza de la paternidad, porque entre tanta crisis de paternidad que existe, entre tantos niños huérfanos que hay hoy por hoy, entre tantas familias desintegradas, tantos divorcios, tantos abandonos, tantas mujeres con el corazón roto, tantas mujeres que aún no pueden superar que el marido se haya ido, que el novio las haya engañado y se haya burlado de ellas y las haya dejado embarazadas, tantas mujeres que están dolidas y que ese dolor las lleva a envenenar el corazón de sus hijos, porque eso es algo terrible. Cuando tu mujer o tu varón te encuentras dolido por lo que tú viviste con tu pareja, tiendes a tirar toda esa ira y todo ese enojo sobre los hijos. Y empiezas a hablar mal de los padres, de la mamá o del papá, y empiezas a envenenar sus corazones. Por eso es que los hijos no quieren hacer familias. Por eso es que los hijos no ven bien a los padres, no quieren ni siquiera ser padres. Pero también hay muy buenas noticias. La palabra de Dios siempre tiene noticias maravillosas, noticias que nos dan esperanza, que nos dan un futuro. Y así como un día Jesucristo en esa cruz, ¿verdad?, tuvo que decirle al Padre que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y si puedes, pasa de mí esta copa. La copa que Jesús tuvo que beber fue una copa de ira. La ira que Dios iba a descargar sobre toda esta humanidad que había torcido, ya había desvirtuado todo lo que Él quería para nosotros, ¿verdad? Él tuvo que mandar a su Hijo y dijo, bueno, vas a morir por todos ellos, para que ellos puedan ser perdonados, para que puedan ser reconciliados conmigo, para que pueda haber justicia, porque ellos han pecado.
Y si yo realmente hiciera esa justicia, no quedaría ni uno solo vivo sobre la faz de la tierra. Y ese hombre perfecto, ese hombre que estaba allá en los cielos, que descendió de los cielos a la tierra, ese hombre que no tenía pecado alguno, Jesucristo, el Hijo de Dios, ese Cordero sin mancha, ¿verdad? Ahí tuvo que pagar, ahí tuvo que beber la copa de la ira, para que tú y yo hoy pudiéramos gozar de una vida plena, abundante y eterna. Porque la mejor noticia que yo tengo es que Dios Padre es eterno. Si tú lo reconoces hoy, mira, tu paternidad es para siempre. Él no te va a abandonar, Él no te va a desamparar. No es un padre que va a salir corriendo a la primera que no haya el recurso. No es un padre que te va a abandonar cuando papá y mamá no se entiendan. No es un padre que te va a abandonar cuando no hagas tus tareas. No es un padre que te va a abandonar cuando te equivoques o metas la pata. Él no te va a abandonar porque sí, así lo ha dicho. Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Por eso es tan bella la paternidad, pero no la paternidad humana, no la paternidad del hombre, la paternidad celestial, la paternidad divina, la paternidad de Dios Padre. Esa es la belleza que yo hoy quiero que tú tengas en tu hogar, la belleza de la paternidad del Padre de los cielos. Dice Dios que mires hacia arriba y que veas de dónde proviene su socorro. El socorro proviene de las luces, de lo alto, de aquel en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios, y te mostraré grandes cosas que ni siquiera tú conoces. Hoy es tiempo de tener una vida totalmente diferente. Hoy es tiempo que tú hagas una familia distinta, que tú lleves a tus hijos realmente a una verdadera paternidad. Yo te invito esta noche, ¿verdad? Como lo hemos hecho a través de cada programa, que si tú anhelas vivir diferente, que si tú anhelas darle un verdadero padre a tus hijos, si tu papá anhela ser un padre como Dios manda, como Dios lo ha dicho, que tú le digas a Dios que lo necesitas, que tú reconozcas que Jesucristo murió por ti, que a través de su muerte tú hoy puedes ser llamado hijo. Pero más allá quiero invitarte a que una vez que tú lo declares con tu boca y que tú lo creas con tu corazón, realmente vivas como un hijo de Dios. Porque podemos decirlo de muchas maneras, pero no lo vivimos. Y es necesario, para poder vivir esa paternidad, realmente vivir como hijos de Dios. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos realmente que este programa sea de bendición para ti y para toda tu familia. Recuerda, este es el día que hizo el Señor y en Él me alegraré y me gozaré. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.